Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos estudiando la palabra aquí en Radio C4 y aquí la palabra del Señor, ¿sabe qué? Fluye como leche y miel desde la radio, desde aquella plataforma por allí atrás y en todo medio que uno pueda hacerlo. Y ustedes, por supuesto, también son medios de parte del Señor para comunicar las buenas nuevas de aquel que Dios el Padre ha enviado, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son instrumentos tan necesarios en este tiempo, en los últimos tiempos. Somos, ¿sabe qué? Lo he dicho muchas veces en muchos lugares. Vea qué es lo que somos. Somos los obreros de la última hora. Solamente a decirlo y cada vez que lo digo siento la presencia del Señor, hermano. Escuche, usted debe ser contado. Usted no puede salirse de aquellos obreros de la última hora. Juan dijo, hijitos, son los últimos tiempos. Es el último tiempo, dijo Juan. Pero en realidad en el texto quiso decir, hijitos, es la última hora. Imagínense que hace 2000 años Juan estaba hablando de la última hora. Nosotros hoy en día estamos viviendo, hermanos, en los últimos segundos de la última hora. Por eso tenemos el privilegio de parte del Señor de ser los obreros de la última hora en lo que es esta gran obra que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Yo quiero una parte allí, ¿no le parece? Yo quiero tener una parte en esta obra. Yo no sé qué parte será, sea una pequeña parte, sea cualquier parte, pero mejor es estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. A mí no me importa, Señor, si tal vez a mí me toca hacer alguna tarea que no importa si la ven, si no la ven, si es reconocida, no es reconocida. Yo quiero hacerlo para ti, Señor. Yo quiero que seas tú el que me vea. Yo quiero ser aprobado por ti, Señor. Así como le dicen las instrucciones Pablo a Timoteo, tú tienes que ser aprobado, tú tienes que ser un obrero, pero un obrero aprobado. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos en este diario vivir ser aprobados por el Señor en aquello que el Señor nos ha dado, es decir, una fidelidad en cuanto al llamado. Usted tiene un llamado, yo tengo un llamado. Necesitamos nosotros desempeñar ese llamado con fidelidad, con amor, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Que el amor sea el carruaje que sostiene, que lleva todo esta obra que el Señor nos ha puesto a cada uno y cada uno conforme a lo que hemos sido llamados. Que Dios te bendiga, hermano Jaime. Que Dios te bendiga, Emily. Gracias, Emily. Emily también está allí con el Instagram. Así que también está Karina Guidi Missions Instagram, Karina Guidi Missions YouTube y Karina Guidi Missions aquí en el Facebook. Así que gloria a Dios. Todo se llama de la misma manera para que nadie se confunda y sea más fácil los hermanos recordar y ayudarnos, porque necesitamos levantar el ministerio de las misiones. Necesitamos ayuda con lo de las misiones. Hay mucho tipo de ayuda que usted puede proporcionar en este día estudiando los vasos de honra y los vasos de deshonra. Hermanos, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el versículo 20 de 2 de Timoteo. Dice, pero en una casa grande, escuche, en una casa grande, vamos a ver qué es esta casa grande. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, sino también unos para honra y otros para deshonra. Entonces, en una casa grande. Esto se refiere, hermanos, a su vida y a mi vida. Usted es esa casa, yo soy esa casa. Amén.
No está hablando de una casa en sí, este es un ejemplo, es una alegoría, es una ilustración que aquí nos da el Señor a través de Pablo, en el que nosotros somos mostrados como una casa grande, ¿verdad? Debemos nosotros ser esta casa grande, que es este templo, aleluya, vea si es grande, es el templo del Espíritu Santo, es donde el Espíritu de Dios ha decidido que quiere residir. Vea qué cosa más maravillosa, que el Espíritu de Dios, que es santo, quiere residir, quiere morar, quiere habitar en nuestra vida. Amén. Nosotros entonces venimos siendo esa casa grande, aleluya. En esta casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Sabe que en las casas, en aquella parte del mundo, especialmente en ese tiempo, y todavía en algunos lugares, cuando tú entras a esa casa, habían unos vasos, eran unas vasijas de barro. Estas vasijas de barro siempre estaban con agua limpia. Esta agua limpia era para que cuando estos viajantes, visitantes, visitas, los mismos familiares, integrantes de la familia llegaban a esta casa, ellos se pudieran lavar los pies, se pudieran lavar las manos, ¿verdad? Del calor del día, del trabajo del día, y ellos pudieran refrescarse. Escuche lo que estoy diciendo, hermanos. Por favor, usted vaya tomando todas las connotaciones espirituales acerca de esto que estamos diciendo, hermanos, y siento fuertemente la presencia del Señor en este lugar y espero que esa presencia esté allí donde sea que usted se encuentra. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Marisol. Dios te bendiga, Ángela, María Giraldo. Gloria, gracias. Sigan compartiendo. Entonces, en esas casas tenían estas vasijas de barro llenas de agua fresca, agua limpia, escuche, limpia, y entonces estaban allí como, la verdad, una decoración. Pero no solamente estos vasos o vasijas estaban como una decoración en esta casa, sino que además cumplían una función. La función era limpiar. Usted está entendiendo, ¿verdad? La función era limpiar. La función era dar refrigerio. La función era dar para beber, hermano, porque también estaban estos vasos con agua para que las personas que llegaran a estas casas pudieran beber, hermano, pudieran ser refrescados del calor, del sol, del cansancio. Y no hay nada más gratificante, hermano, que después de un día de trabajo en el cual muchas personas allí, el trabajo de aquellos tiempos era al rayo del sol, el trabajo de aquellos tiempos era a la intemperie, en granjas, en plantaciones, en campos, y llegar a una casa y llegar a un lugar para poder descansar unos momentos, para seguir trabajando o ya sea para dar un descanso completo hasta el próximo día de trabajo. Y estas vasijas, conteniendo esta agua, traían el refrigerio que era necesario para una restauración, hermano. La palabra del Señor habla de vasos de honra, vasos de deshonra, vasos quebrantados, vasos de misericordia, hermano, gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor menciona bastante la palabra vasos. El Señor nos compara a nosotros como vasos. Estos vasos deben ser vaciados para poder ser llenados por la presencia del Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos venir al Señor ya llenos, no, venimos al Señor vacíos, como vasos vacíos para ser llenados por Él, para ser llenados por las aguas que vienen, esas corrientes de agua de vida, aleluya. Por eso el Señor dijo, todos los que quieran vengan a mí y beban de las aguas que yo les daré, gloria a Dios. Entonces usted puede ser para el Señor un vaso de oro, como dice aquí, un vaso de plata, pero también hay otros vasos que son de madera y que son de barro. Vea esto. Ahora, esto puede confundir. Decimos, bueno, la palabra habla que nosotros somos vasos de barro. Sí, claro que sí. También dice que somos vasos de barro, que somos de un material muy, pero muy frágil. Un material que fácilmente, si tú lo dejas en cualquier lugar y no prestas atención, cualquiera pasa, se cae y se rompe con total facilidad. Mi hija más joven, que es la que trabaja con barro y que sabe hacer cosas de barro,
Las cosas de barro se rompen con facilidad, se quebrantan. Por eso muchas veces nosotros nos quebrantamos, nos gastamos, ¿sabe? ¿Sabe lo que hacían con esos vasos de barro? Que yo le decía recién, que eran puestos en la entrada de las casas con agua limpia para que se refrescaran las personas y tomaran. Estos vasos, después de mucho uso, las asas o las manijas, las orejas y la parte del pico de donde se vertía el agua se gastaban y se rompían esas manijas muchas veces. Entonces, ¿qué hacían? De tanto en tanto le llevaban al alfarero estas vasijas que estaban, la verdad, ya rotitas y viejas, se las llevaban para que pasara el proceso de la restauración. Amén. O sea que nosotros como vasos, amén, también pasamos por esos tiempos de restauración en la cual ya esas manijas se han roto, ya ese pico, esa boca se ha roto, se ha gastado de tanto uso y necesitamos de vez en cuando, hermano, volver al alfarero para que Él pueda entonces remoldear, para que Él pueda hacer allí esta pieza y Él pueda renovar, restituir esta pieza para que pueda tener un uso otra vez en lo que el Señor quiere usarlo. Por eso nosotros debemos ser estos vasos de oro, aquí dice de plata, hermanos, pero vasos de honra, hermanos. Un vaso de honra es un vaso que está a disposición para el Señor, para la obra del Señor, y es un vaso dirigido por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. El oro tiene que ver con la deidad de Cristo. La plata tiene que ver con la redención. Y entonces al nosotros disponer este vaso para el uso exclusivo del Señor, para ser usado por el Espíritu de Dios, nosotros disponer este vaso, bendito sea su nombre, gloria a Dios. Aquí el apóstol está usando una metáfora en este discurso glorioso y en esto que era algo habitual para la gente en aquel tiempo. Ellos podían identificarse con todo esto, aleluya. Se refiere al que no hay una cosa en lo que haya perfección. No está hablando de una perfección en la que no hay pecado. Estamos viviendo en este cuerpo y hay pecado. Todavía hay pecado que nos asedia. Pero aquí está hablando, hermanos, que nosotros, mirando la cruz del Señor Jesucristo, estos vasos que tienen estas imperfecciones pueden ser remediados, pueden ser restaurados, pueden ser renovados. Gloria sea el nombre del Señor. Hay problemas en las vidas de todos los creyentes, aún de los más consagrados, aún de los más usados. Hay problemas, hermano, pero por eso nosotros debemos disponer este vaso en las manos del alfarero. Aleluya. Mire, si Él no arregla, no hay nadie que arregla. Si Él no restaura, no hay nadie que restaure. Si Él no santifica, no hay nadie ni nada que pueda santificar. Oh, bendito Señor. Si Él no limpia, ¿quién limpiará? Aleluya. Si Él no te lava, nada te dejará limpio. Gloria a Dios. Déjate moldear por el alfarero. Y esto sucede por la persona del Espíritu Santo, conforme a nosotros estamos descansando en la preciosa obra del Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 21, así que si alguno sepa mantenerse limpio de estas cosas, amén, será vaso para honra, santificado y útil. Vea esto, santificado y útil. Aleluya. Gracias, hermano Matías, desde Argentina, gloria a Dios. Mire, entonces, un vaso santificado y un vaso útil. Nosotros en la salvación hemos sido santificados. Es decir, lo que sucede en la salvación, en el nuevo nacimiento, es lo siguiente, hermano. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, santificados y justificados. Amén. Hemos nosotros sido limpiados y hemos sido declarados limpios. Santificación, justificación. Limpiados, lavados. Hemos sido limpiados
hechos santos, pero declarados santos. Gloria a Dios. Ahora, esta santificación que nosotros tenemos es una santificación que es posicional. Nosotros estamos posicionados juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. Estamos juntamente con Él. Recuerde, todo es, la palabra juntamente, o sea, verdaderamente. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Pero cuando Cristo ascendió, también nosotros espiritualmente hemos ascendido y estamos sentados, dice la palabra, en lugares celestiales con Cristo. Y si usted está sentado, significa que está descansando. Jesús descansa. Y Él descansó porque Él ya cumplió la obra. Él ya terminó, dijo, consumado es. Entonces ahora tiene usted este privilegio, esta posición dada de santificado. Santificado es apartado, significa separado para el uso exclusivo del Señor. Usted como un vaso, amén, para uso exclusivo del Señor. ¿Cómo es que nosotros podemos apartarnos de estas cosas? Habla, apártense de estas cosas. ¿Qué cosas? Y de todo aquello que no le agrada al Señor. Y apartarnos de estas cosas. La única manera que el creyente puede apartarse de estas cosas, de aquellas cosas y de todas las cosas que no le agradan al Señor, que son todas las obras de la carne, hermano, la única de la religiosidad, de la incredulidad. No hay nada que le desagrade al Señor más que la incredulidad misma, que el orgullo, hermano. Y para poder nosotros estar alejados de estas cosas, la única manera y la única forma es mirando la cruz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay manera en la cual nosotros podamos ser estos vasos de honra, si no nos vamos a mantener limpios. Y si no nos mantenemos limpios, entonces nos convertimos en vasos de deshonra. Deshonra, hermano. Y hay muchos vasos de deshonra. Muchas veces nosotros los creyentes nos convertimos por momentos en vasos de deshonra. Nosotros estamos deshonrando al Señor, estamos deshonrando la obra de Cristo, estamos deshonrando el Evangelio que nosotros predicamos y que anunciamos. Nos estamos convirtiendo en un vaso de deshonra. Aquí dice vaso para honra, santificado y útil, capacitado. Amén. Para los usos del Señor. Escuche esta frase. Santificado para los usos del Señor. Silveria, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Marisol. O sea, santificado para el uso del Señor. Dice los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Recuerde, como le decía anteriormente, estos vasos se desgastan, se rompen, se deterioran por el uso. Necesitamos entonces volver al alfarero para que Él recomponga, para que Él restaure. Gloria sea el nombre del Señor. Para humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Por eso es que este trabajo que hace el alfarero, hermanos, es el trabajo que nosotros necesitamos que Él haga sin impedimento de nuestra parte. Sin decir, no, yo me restauro. No, yo me arreglo. No, yo me voy a... Y no podemos nosotros hacer nada, hermano. No podemos restaurarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos convertirnos en estos vasos de honra. Nosotros no podemos hacer esto. Esto es imposible. Es una imposibilidad que tenemos en convertirnos en un vaso que Dios pueda usar para sus múltiples propósitos. Oh bendito Señor. Si no es Él el que te restaura, si no es Él el que te repara, si no es Él el que te hace a imagen del Señor, no hay forma. Ve lo que dice en Romanos 9:21. Ve este versículo. ¿O no tiene potestad el alfarero, amén, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza o para deshonra? Amén. Es decir, el Señor, Él tiene el poder para hacer esto, ¿verdad? Entonces, es el hombre que elige honra o deshonra. Vea esto. El hombre es el que tiene la elección. Usted tiene la elección. ¿Qué tipo de vaso quiero ser yo para el Señor? ¿Un vaso de honra? Un vaso de deshonra. Amén. Entonces, vea que aquí luego dice, y que si Dios, queriendo mostrar la ira
y hacer notoria su potencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte. Aquí tenemos otro tipo de vaso que habla la Biblia. Yo le dije, vaso de honra, vaso de deshonra, vasos de ira, vaso de misericordia, vasos quebrantados, es decir, humillados. Nosotros vamos a pasar también este vaso, que es esta casa grande, este vaso, va a pasar por esta situación también. Va a pasar por ser un vaso quebrantado muchas veces, hermano. Y esto es para que el Señor pueda trabajar en la humildad y para que nosotros aprendamos misericordia, experimentar la misericordia del Señor y también nosotros poder brindar, extender misericordia. Aleluya. Podamos nosotros experimentar todas las riquezas de su misericordia. El Señor muchas veces nos toma como vaso y experimentamos nosotros ser un vaso para ira, para luego experimentar su misericordia, hermano. La riqueza de la misericordia del Señor. Muchas veces estos vasos pasan por el fuego de la disciplina, hermano. Muchas veces estos vasos pasan por estos quebrantamientos que el Señor permite en las vidas nuestras, hermano, porque Él tiene que partir, ¿sabe? Así como cuando el Señor Jesús, Él multiplicó los panes y los peces y le dieron en su mano el pan. Dice que Él tomó el pan, así como Él nos toma a nosotros cuando nos convertimos a Él. Él toma el pan, dice, Él lo bendijo, aleluya. Cuando Él te recibe, Él te bendice. Pero antes de que tú, como pan, seas repartido para luego dar de comer, dice que Él lo partió, aleluya. Él lo partió y luego lo repartió allí a los discípulos para que este pan pueda ser dado a todos aquellos hambrientos, a todos aquellos que estaban esperando que su hambre sea satisfecha por este pan. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida, aleluya, gloria sea el nombre del Señor por siempre. Entonces vea cómo se aplica de tantas formas, hermano. La palabra habla una y otra vez de la misma cosa en diferente vocabulario. Orlando, Sandrita, Dios te bendiga, y menciona las mismas cosas. Un vaso de honra, amén, es decir, usado para el propósito del Señor, usado conforme a la misericordia del Señor, un vaso que ha pasado realmente, sí, un vaso que ha experimentado ira algunas veces, un vaso que ha experimentado quebrantamiento muchas veces, un vaso que se ha dejado restaurar, un vaso que ha permitido que el Espíritu Santo lo tome, reforme y haga todos estos cambios que solamente puede el Espíritu Santo hacer para que luego ese vaso pueda ser colocado en una función, en un lugar en el que dé utilidad, hermano. Por eso dice, vasos santificados y útiles, capacitados. A veces, ¿sabe qué? Mire, hay vasos, y vamos a verlo así como un ejemplo. Tenemos un vaso, una vasija, un jarrón, un florero, y está ahí de adorno, pero no cumple ningún propósito, ¿sí? Amén. Porque, bueno, no tiene propósito. También muchas veces en nuestras vidas, el Señor nos tiene como un vaso, nos está preparando, escuche, nos está haciendo que seamos útiles. Él nos está capacitando. Mientras tanto está el vaso ahí. Pareciera que es un vaso, es de adorno. Está allí una decoración. Pero el Señor está trabajando y el Señor está capacitando y el Señor está tratando con ese vaso, hermano. ¿Para qué? Para luego tomar el vaso y colocarlo en un lugar en el que tenga la utilidad que el Señor quiere que tenga. Y a veces hay que tener paciencia, hermano, con ese vaso. Muchas veces nosotros somos impacientes, decimos, ¿cuándo el Señor me va a usar? Y yo quiero que el Señor me use en esto, y yo quiero aquello, y yo quiero lo otro. Y nosotros empezamos a involucrarnos en muchas actividades que la verdad traen más deshonra que honra. Nos involucramos nosotros en religiosidad, a veces nos involucramos en legalismo, nos involucramos en muchas actividades que el Señor nunca nos llamó. Hay momentos en la vida del creyente, hermanos, en el que el vaso está allí con el alfarero. No está el vaso todo el tiempo siendo utilizado. No necesariamente. Usted quédese tranquilo. Si usted dice, ¿y qué hago yo? Hermano,
muchas veces no haciendo nada, está haciendo todo. No haciendo nada, está permitiendo que el Señor pueda hacerlo todo. Aleluya. No sea impaciente. Espere que el alfarero en algún momento tomará tu vaso. Aleluya. ¿Verdad? Ahí va tomando un vaso y dice, bueno, ahora voy a trabajar en este vaso. Le faltan las asas, le faltan las orejas, le falta el pico, le falta aquí, está un poquito dañado en la base. Y entonces ahí comienza el alfarero a hacer esa transformación. Gloria sea el nombre del Señor. Dios te bendiga Camino de Vida, Dios te bendiga Lexi. Y entonces empieza a transformar ese vaso para que quede como un vaso utilizable, hermanos. Un vaso que se pueda colocar en aquel lugar que el Señor quiere y pueda dar un uso. Muchas veces nosotros estamos aquí, estamos allí y al final no se hace nada. No se cumple propósito. No se cumplen estas metas que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Belkis, Dios te bendiga. Y esto es porque nosotros estamos tratando de hacer cosas fuera de la voluntad del Señor. Y muchas veces nos toca a nosotros como vaso esperar en el Señor. Mire, le cuento, cuando el Señor me había llamado para ir a predicar a Brasil, y Él me había dicho que yo iba a ir a predicar a Brasil. Y yo estaba impaciente, hermano, porque yo me había empezado a preparar. Yo había estudiado el portugués por años y nunca había ido a Brasil. El punto es que cuando el Señor me dice que me preparara, yo me empecé a preparar con el portugués, ¿verdad? Como volver a acordarme, volver a estudiar, refrescar todo esto, porque yo sabía que iba a predicar en portugués en Brasil. Y además de eso, yo se lo pedí. Vio que el Señor te muestra algo, te dice algo, y luego tú le pides lo que Él te mostró. Así es que funciona y así es que el Señor contesta las oraciones, porque tú pides conforme a la voluntad del Señor. Y empecé a prepararme con el portugués, pero a full, en Biblia, en todo. Y yo le decía, Señor, ya estoy lista, ¿cuándo voy? Todavía no. Ay, santo Dios. Y pasaron 6 meses y ya estoy lista y todavía no. Y pasan otros 3 meses y ya estoy lista y todavía no. Pasaron 2 años. 2 años. Esperando y siendo preparada por el Señor en esa capacidad. Por eso aquí, hermanitos, dice la palabra del Señor, habla de varios usos. Vea esto. Oh, bendito Señor, aleluya. Estos vasos que somos, tiene varios usos, hermano. Y hay usos que van, inclusive se van añadiendo usos. Se van añadiendo estas capacidades que va adoptando este vaso, hermanos. Oh, gloria a Dios, es glorioso. El Señor va extendiendo toda esa área de ministerio. Cuando tú estás centrado en la voluntad del Señor, en aquello que Él quiere para tu vida, el Señor va añadiendo. Gloria a Dios. El Señor nunca quita, Él solo da, Él solo añade. Aleluya. Entonces, por eso es que aquí dice, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. No para los usos del mundo, no para los usos del enemigo, no para los usos de una denominación, no para los usos de algún hombre en particular, para los usos de la obra del Señor. Eso quiere decir, usted dispuesto para los usos. Amén. Entonces, cuando finalmente se abrió esa puerta y ahora, y yo empecé a ponerme, ¿no?, firme en cuanto a que ahora era el tiempo, porque también tú tienes que tomar esa decisión, porque a veces te retrocedes y dices, ay, no, todavía no, me falta, no estoy listo. Y el Señor dice, ya estás listo, ve. Aleluya, gloria a Dios. Ya el Señor hizo ese trabajo, esa obra en ti, para ese uso exclusivo en ese tiempo. Ahora el Señor sigue teniendo más usos. El Señor sigue preparándote para otras capacidades, hermano. El Señor va extendiendo todo tu ministerio, todo ese llamado, todo para lo cual el Señor te
para lo que tú estás aquí en la tierra, aleluya, para contribuir a que sea esparcido el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, y tú, en tu capacidad, tú puedas contribuir para esto como un vaso de honra. Aleluya, oh, gloria a Dios, hermano. ¿No le parece glorioso? Vaso de honra, Espíritu Santo. Vaso de deshonra, carne. Sencillo. Se lo explico sencillo. Un vaso de honra, es decir, que es un creyente que está sembrando para el Espíritu. Un vaso de deshonra es un creyente que está sembrando para la carne. Esta honra tiene que ver con todo aquello que es honroso para Dios, todo aquello que es agradable al Señor. Por eso, aquello que es no hay nada más agradable al Señor que la fe, ¿cierto? Sin fe nadie puede agradar a Dios, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, todo parte de la fe en el Señor, es esa fe en la cruz del Señor Jesucristo. Y a partir de esta fe, hermanos, gloria a Dios, entonces el Espíritu del Señor comienza a trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón, aleluya, para capacitarnos, para que seamos obreros útiles, vasos de honra, no solamente en las cosas que hacemos, sino en nuestra vida, hermano, en nuestra vida, una vida en la cual el Espíritu Santo te está ayudando, aleluya. Como dije, no es perfección sin pecado, pero sí una vida en la cual el Espíritu Santo está pudiendo hacer cosas en ti. El Espíritu Santo no está con las alas cortadas, por así decirlo, sino que el Espíritu Santo está pudiendo trabajar en tu vida. Él está pudiendo avanzar. Oh, el Espíritu de Dios, Él es maravilloso, Él es perfecta iluminación. Y el Espíritu del Señor, Él se agrada cuando Él está pudiendo avanzar en tu vida, cuando Él puede progresar en tu corazón, ¿sabes? El Espíritu del Señor se alegra cuando Él está pudiendo hacer algo en ti. Y cuando Él avanza y cuando Él puede ganar victorias en tu corazón, el Espíritu Santo se alegra, hermano. Y esto anima a tu corazón y dice, sí es posible, el Señor a través de sufrimiento quizás, a través de situaciones de quebrantamientos, a través de a veces tener que pasar como un vaso de ira para poder experimentar lo que es ser un vaso de misericordia, o sea, poder experimentar la riqueza de la misericordia de Dios y de su gracia, aleluya, y entonces poder ser un vaso de honra. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y esto no es algo, ¿y cómo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo me mantengo limpio? ¿Y de qué forma? No, hermano, mirando a aquel que es limpio, mirando a aquel que está santificado, mirando a aquel que es justo, el que es el justificador. Estamos hablando de una santificación, una santidad, hermanos, una justicia que nos es dada por otro que la ganó por mí. Esto no es algo que yo lo puedo ganar, esto no es algo que yo lo puedo producir. Déjame hacer un par de obras y así voy produciendo santificación y honra. Esto no se puede seguir así. Vea qué dice. Así que si alguno sepa mantenerse limpio de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Oiga, por favor, huye también de los deseos juveniles, le dice a Timoteo. Aquí entonces está cambiando un poco el tema, pero está unido de todas maneras, está unido. Esto le dice a Timoteo. Timoteo era un hombre joven, no era un muchacho, pero era joven. Tenía ya 30 y pico largo, Entonces, pero de todas maneras, aún un hombre joven en el que las pasiones puedan llegar a tener un control, un dominio en su vida, en su corazón, y pudieran quizás desviarle del propósito que había en su vida. Amén. Y ¿sabe qué? Cuando dice huye de las pasiones juveniles, no está hablando solamente de inmoralidad sexual, no. Está hablando de la rebeldía que comúnmente la juventud tiene como naturalmente, Ya de por sí los jóvenes, sobre todo los adolescentes, son rebeldes por naturaleza. Y esta rebeldía, este orgullo, que no tuviera control
en el corazón de Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, le dice. ¿Por qué? Porque hay muchas pasiones, hay muchos sentimientos, hay muchos pecados y obras de la carne que son más comunes en las vidas de los creyentes. No necesariamente, pero sí son más preponderantes en la vida de los jóvenes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si de estas cosas de joven no somos libertados, se convierten en unas fortalezas muy pero muy fuertes luego en la adultez y mucho más todavía en la vejez. Por eso, ¿se ha dado cuenta usted que a veces hay personas creyentes que pasan los años, 20 años, 30 años, 40 años de cristiano y hay ciertas cosas que todavía han quedado allí? Entonces, en el tiempo de la adultez y de la vejez, aún estas situaciones se hacen más fuertes. ¿Por qué? Porque no trataron con estas cosas en el tiempo de la juventud. Y al no huir de estas cosas en la juventud, en la adultez y en la vejez, puedan llegar a ser un problema muy grave y se hacen más fuertes, dice. Entonces, no solamente es huir para aquí, sino es ir para otro lugar. Una cosa es huir de lo malo. ¿Sabe esto? Escuche. Una cosa es no hacer lo malo y otra cosa es hacer lo bueno. Salir de lo malo, huir de lo malo, pero hacer lo bueno. Hay gente que no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Había pensado en eso alguna vez? Hay personas y aún hermanos en Cristo que dicen, yo no hago nada malo, no tomo, no bebo, no fumo, no cometo inmoralidad, no salgo, no hago nada, no sé nada, no toca nada, no mira nada, pero tampoco hacen nada bueno. Entonces es huir de las pasiones juveniles o de las pasiones en general, la verdad, pero al mismo tiempo buscar, aleluya, correr hacia, dirigirse hacia, y le dice justicia, la fe, la caridad, que es el amor, la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Aleluya. Y este corazón puro es un corazón que ha sido lavado por la preciosa sangre de Cristo, hermanos. Y solamente el Señor, por el Espíritu Santo, puede producir en nuestros corazones, puede producir en nuestras vidas. Y Él lo hace, Él produce estas gracias, hermano. La fe, el amor. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Aquí está hablando del fruto. Está hablando de la justicia, está hablando de la fe, la caridad, la paz. Y estas cosas son producidas por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, no el fruto de la carne, no el fruto que produzco yo a través de mis obras, a través de mi rendimiento, a través de realizar algún trabajo específico, alguna actividad religiosa, sino que yo estoy produciendo estas obras, hermanos, estas buenas obras a través de la fe en la cruz del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo simplemente las produce y Él empieza a trabajar. ¿Sabe qué? Yo he notado esto. El Espíritu del Señor trabaja rápido. Él puede trabajar rápido y para nosotros decimos, ay, ¿por qué tarda tanto tiempo? ¿Sabe por qué se hace tan lento? Se hace tan lento por culpa nuestra, no es culpa del Espíritu. La culpa es nuestra porque nosotros no cooperamos con el Espíritu Santo. Dice, pero evita las cuestiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas, que el siervo del Señor no debe ser pendenciero, peleador, peleonero, ¿ok? Sino manso para con todos. El siervo del Señor, todos los siervos del Señor. Más específicamente habla de los pastores, de los ministros, pero deben ser mansos. Muchas veces hay ministros que son peleoneros, pendencieros, contenciosos. Les gusta contender simplemente porque les entretiene. Y sobre todo también a los creyentes les entretiene la pelea. ¿Por qué a los creyentes les entretiene la pelea? Cuando el Señor está diciendo que nosotros debemos ser mansos, mansos para con todos, que es el fruto del Espíritu, apto para enseñar, aleluya. Y luego dice, sufrido, hermano. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al enseñar, muchas veces uno recibe una respuesta negativa, por lo tanto uno sufre y se necesita una paciencia hacia aquellos para que puedan entender fácilmente las cosas del Señor. Dice que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen. Escuche, vea, no se cumple esto, ¿se dio cuenta?
No estamos haciendo esto, hermano. Hermano Joche, Dios le bendiga, gloria a Dios. No estamos haciendo esto que dice aquí en nuestro texto. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Muchas veces no se corrige con mansedumbre, no se corrige con humildad, sino con prepotencia, sino como si fuera que uno es la máxima autoridad. No hagamos eso, hermanos. Dice, por si quizá Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que por si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, es decir, esperando que aquellos que están equivocados se arrepientan y reconozcan la verdad. Y nosotros podemos decir esto, gloria a Dios, la verdad es la cruz de Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No todos se quieren someter a la verdad. Se quieren someter a algunas verdades, pero no la verdad, y la verdad es la cruz del Señor Jesucristo. Y si no estamos sometidos a esa verdad, hermano, no vamos a poder resistir al diablo. No vamos a poder resistir los ataques del enemigo, dice, y se recuperen en sí del lazo del diablo. Lo está viendo aquí, vea, aquí lo muestra. Matías, Dios te bendiga. Con mansedumbre corregir, dice, para que entonces quizás Dios, ¿verdad?, obre. La persona se arrepiente, cree en la verdad, que es la cruz de Cristo, y entonces se recuperen del lazo del diablo. Hay hermanos en estos momentos, hermanos, que han sido tomados por el lazo del diablo, que están oyendo al engañador, que han sido tentados por el tentador, hermano, y necesitan recuperarse del lazo del diablo, hermanos, urgentemente, porque si la fe no la vuelven a colocar en la esperanza de gloria, en el Cristo crucificado, oh bendito Señor, hermano, la situación se va a complicar y se va a hacer muy, pero muy seria. Tienen que volver a la cruz, allí, a los pies de la cruz, al Calvario, hermano, en que están cautivos a voluntad de Él, dice. Cautivos, mucho creyente cautivo. Y si el creyente no vuelve a la cruz del Señor Jesucristo, entonces no va a tener la ayuda que solo el Espíritu Santo puede dar. Lamentablemente, el resultado será cautivos. Cautivos. No hay cosa más terrible, hermanos, que encontrarse en una cautividad. Y la cautividad obviamente está hablando de una apostasía. Aquí en el capítulo 3, por supuesto, ya empieza el apóstol a explicar la apostasía, lo que es la apostasía y los peligros de la apostasía. Algo preponderante en ese tiempo, en los creyentes de ese tiempo, una esclavitud. La esclavitud, hermanos. La esclavitud, hermanos, es una esclavitud hacia el pecado. Somos nosotros, nos convertimos en esclavos del pecado. Esclavos, sino de la religiosidad. Esclavos del legalismo. Esclavos de la incredulidad. Esclavos de la murmuración. Pero como sea, esclavos, hermanos. Y de esta esclavitud es que el Señor Jesucristo justamente vino a libertarnos. Porque el Señor quiere trabajar con nosotros. Él quiere convertir este vaso en un vaso, aleluya, de oro. Vea, ¿por qué de oro y de plata? Porque ha pasado por un proceso. Ha pasado por todo ese quebrantamiento, hermanos, que necesitamos nosotros experimentar para poder convertirnos en un vaso que sea útil para el Señor. Quizás en este momento el Señor está utilizando las situaciones adversas presentes en este mundo, toda esta pandemia, toda esta locura. Y el Señor está utilizando esto para propósitos de capacitación de tu vida. Él está capacitando tu vida. Él está preparando tu vida. Aleluya. Y en este momento tú no te sientes como un vaso de honra. Tú más bien te sientes como un vaso de deshonra. Oh, gloria a tu nombre. Pero sabes que el Señor, Él puede convertirte de un vaso de deshonra a un vaso de honra. Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Quizás tengas que pasar a ser un vaso de ira para convertirte en vaso de misericordia. Aleluya. Y experimentar las misericordias del Señor. Pasar por la ira, es decir, por el fuego. Pasar por la disciplina.
pasar por esa corrección que el Señor tiene que darnos en algún momento porque Él es nuestro Padre Celestial. Y de esa manera experimentamos su misericordia. Y mientras tanto, el Espíritu Santo nos prepara para ser colocados en un lugar de utilidad para la obra del Señor, para los usos del Señor, como dice aquí la palabra. Por eso hay hermanos en Cristo, aún se congregan en iglesias, pero lo único que hacen es ir a un culto, volver a la casa. Y eso acabó todo. Si es que hacen eso. Porque la mayoría están viendo un culto de la casa y apenas si eso. Y están entonces ahí esperando. ¿Esperando qué, hermano? ¿Esperando qué? Mire, el Señor tiene que trabajar con tu vida, tratar con el orgullo. Por eso es que a veces nosotros somos un vaso de ira. Tenemos que ser vaso de honra. Bueno, sí, pero para llegar a ser vaso de honra, hermano, pasamos por diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no permitimos tan fácilmente, tan rápidamente, tan cordialmente que el Señor pueda hacer algo con nosotros. Tiene que ser por la ira, misericordia, porque experimentamos, somos enseñados. La misericordia debe ser aprendida. Escuche. Oh, sí, sí. Nosotros tenemos que aprender lo que es la misericordia del Señor. No apreciamos la misericordia. Nosotros no somos agradecidos a la misericordia, al menos que en algún momento la hayamos necesitado y experimentado. La necesidad de la misericordia. Decimos, Señor, ten misericordia de mí, oh Señor, un pecador. Y cuando nosotros experimentamos la misericordia, decimos, ay, sí, he experimentado su misericordia, la riqueza de su misericordia, de su favor inmerecido. Yo lo tuve, yo lo experimenté a través de ser un vaso de ira. Vaso de ira, vaso de misericordia. Sí, hermano, ¿está entendiendo esto? Oh, gloria, 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 aleluya. Vaso de honra. Pero empezamos como vaso de deshonra. El Señor puede remediarlo esto. Claro que Él puede. Él puede, hermano. Aleluya. Que todo lo que producimos no sea en la carne, que lo que produzcamos sea del Espíritu de Dios. Todo lo que haga sea del Espíritu Santo. Aleluya. Y esto sucede solamente, se lo repito, miles de veces, todas las veces que sea necesario. Esto solamente sucede cuando usted tiene la fe anclada exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. La fe no la tiene puesta en usted, la fe no la tiene puesta en sus obras, la fe no la tiene en su religiosidad, la fe no la tiene puesta en sus actividades religiosas, no la tiene puesta en nada de lo que usted hace o puede llegar a hacer, sino que la fe la tiene anclada en quien Él es y lo que Él hizo. Lo que Él ya cumplió en la cruz, en el Calvario, su sangre derramada, donde derrotó al enemigo, donde venció al mundo, donde clavó todos tus pecados. Oh, gloria, 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 gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto ya es un culto, hermano. Esto es un culto. Oh, gloria a Dios. Y de esta manera entonces tú empiezas a ser colocado. Mira, el Señor me colocó aquí. ¿Qué hago yo aquí? Un vaso. Aleluya. Para usos múltiples para el Señor. Y tú te encuentras muchas veces, hermano, no sé si te ha pasado, te encuentras tú haciendo cosas en la obra del Señor, siendo usado en ese momento como un vaso de honra, aleluya, santificado, es decir, capacitado, preparado para realizar un trabajo específico encomendado por Él, no encomendado por una denominación, por nadie, encomendado por Él. Y tú te encuentras ya que tú has adoptado una posición, un trabajo, tú has adoptado una área de servicio en el que tú eres un vaso, pero un vaso ya que ha sido renovado, un vaso que ha pasado por el alfarero y que de vez en cuando necesita darle una visita allí al alfarero para que termine de hacer ese trabajo o para que pueda pulir otras cosas que son necesarias en ciertos momentos de nuestras vidas. Y tú dices, aleluya, bendito Señor, un vaso de honra, experimentar lo que es ser un vaso de honra. Porque la mayoría de las veces nosotros, hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos y sinceros con el Señor, tenemos que decir la verdad que estoy siendo más un vaso de deshonra que un vaso de honra.
hay orgullo en mí, hay murmuración en mí, hay altivez en mí, hay ciertos deseos en mí, hay ciertas cosas en mí que no le agradan al Señor y que la verdad que no traen ninguna honra, sino todo lo contrario, es deshonra. Y todo esto va produciendo también ciertas obras, ciertas cosas que yo hago que terminan siendo religiosidad, que terminan siendo una farsa, hermano. Por eso es que el Espíritu de Dios, hermano, en esta mañana nos habla de este tema específico, los vasos de honra y los vasos de deshonra, y que por el poder del Espíritu Santo nos apartamos, hermanos, de todo tipo de iniquidad, para que podamos con toda claridad poder invocar el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero colocarme, hermano, como un vaso de honra. Yo quiero ser ese vaso, hermano, que se encuentra en esos lugares en el que son llenos de agua. Estos vasos, estas vasijas, como en aquel tiempo le dije al principio, eran puestos en lugares, al llegar una persona a una casa, eran puestos en lugares donde la gente llegaba y encontraba que un vaso con agua. Y en esta vasija de agua, aleluya, con agua limpia, agua para beber, agua para refrescarse, agua para satisfacer la sed, hermanos. Y estos son los vasos que el Señor está queriendo producir por el Espíritu Santo. Y estos son los únicos vasos, hermanos, que van a poder hacer algo en estos últimos tiempos que cuente verdaderamente para la obra del Evangelio. Eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Empezamos mañana. Escuche, con el capítulo 3. La apostasía. No se olvide, no se lo pierda, se lo pido en el nombre del Señor. Quédese ahí un momento que me despido de todos los que están en el Facebook Live. Aleluya. Así que ya casi vamos a despedir a todos los oyentes de Radio C4 en el mundo entero. Bendito sea su nombre. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia
el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Si hubiera estado en el Calvario, viendo tu gran dolor, quizás hubiera dicho, bájenlo de esa cruz. Mas hoy yo puedo comprender que tomaste mi lugar, que no encuentro salvación fuera de ti. Fue por tu sangre que libre soy. Fue por tu gran dolor que recibí el perdón. No puedo imaginar dónde estaría hoy de tu trono, te doy mi corazón, levanto a ti mis manos, Jesús mi Salvador, pues me diste de tu amor, tu perdón, tu libertad, y tú eres mi razón para vivir. Fue por tu sangre que libre soy. Fue por tu gran dolor
fuera por tu sangre y tu incomprensible amor. Porque siendo tú un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo